Continuamos con nuestro estudio de las propiedades de las operaciones binarias y en este caso vamos a hablar de la conmutatividad. Entonces, teniendo una operación binaria, vamos a decir que la operación es conmutativa si cuando yo opero x con y obtengo el mismo resultado que operar y con x. Entonces nosotros podríamos pensar que es muy común, sin embargo no siempre se va a dar en el caso de las operaciones. La razón por la cual uno podría pensar que es muy común es porque las operaciones binarias más comunes que nosotros conocemos, como por ejemplo el producto de reales, el producto usual, es conmutativo porque ustedes saben que A por B es lo mismo que B por A. Sin embargo, hay otras operaciones que no cumplen esta propiedad de conmutatividad. Por ejemplo, si nosotros definimos en el conjunto, voy a poner acá X, va a ser el conjunto de todas las funciones biyectivas del conjunto A3 en el conjunto A3. Ahora voy a definir exactamente quién es A3, donde F es biyectiva. Aquí A3 va a ser el conjunto con elementos 1, 2 y 3. Entonces nosotros podemos definir una operación binaria a través de la composición. Es decir, que nosotros vamos a definir la composición entre dos elementos de X que serían funciones biyectivas, como o tal que. Aquí tenemos F compuesto G. Esta es la composición de funciones. Y como ustedes vieron, en el caso de la composición, nosotros sabemos que si hacemos la composición de dos funciones biyectivas, el resultado es otra función biyectiva. Y nosotros podemos definir, por ejemplo, f. Acá vamos a poner x, que debería actuar sobre 1, 2, 3. Y aquí vamos a poner su imagen. F de x, que va a ser 3, 2, 1. Y vamos a poner x acá, 1, 2, 3. Vamos a poner g de x. Entonces vamos a poner acá 1, 3 y 2. Así. Entonces si nosotros hacemos la composición f compuesto g, nosotros sabemos que debemos hacer accionar primero. Aquí vamos a poner los elementos X, que sabemos que van a seguir siendo 1, 2 y 3. Entonces primero debemos hacer accionar G. Y entonces G llevaría el 1 al 1. Y luego F, que lleva el 1 al 3. Así que el resultado final aquí sería 3. Luego tenemos el 2 es enviado al 3. Y el 3 es enviado al 1. Luego tenemos el 3 que es enviado al 2. Y el 2 que es enviado al 2. Mientras que aquí podemos hacer la otra composición. G compuesto F. Y entonces G compuesto F, aquí actuaría primero F y F envía el 1 al 3 y luego el G envía el 3 al 2. Luego adicionalmente tenemos que F envía el 2 al 2 y G envía el 2 al 3. Y luego tenemos que F envía el 3 al 1 y G envía el 1 al 1. Y como podemos darnos cuenta, estas dos funciones son diferentes. Así que esta composición no es conmutativa.